Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas, a la cuarta charla del tercer Festival de Literatura de Lanzarote. En este caso quiero presentar al director del festival, Carlos, escritor también, quien entrevistará al invitado de hoy, Sergio del Molino. Darles las gracias por estar hoy aquí y recordarles también que pueden seguirnos en las redes sociales y en nuestra página web para poder enterarse de todas las novedades del Festival de Literatura de Lanzarote. De nuevo, muchas gracias y que disfruten de esta charla. Como siempre, le damos las gracias a los patrocinadores, al Ayuntamiento de Tías en especial, también al de Yaiza, al de Arrecife, al Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote y luego también a Bodegas El Grifo y Caja 7. Como dijo Ariadna, bueno, ya saben, la página web que tenemos todo ahí. Les recomendaría que a los que no lo han hecho que se inscriban ya en la charla de Mónica Ojeda y de Ignacio Martínez de Pisón, que va a tener lugar en Yaiza. Son dos charlas también muy potentes y que vamos a hacer en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas. Ya centrándonos en el invitado de hoy, en Sergio del Molino. Bueno, Sergio es un escritor, como saben, periodista, ensayista, toca todo tipo de palos. Su obra es muy ecléctica, muy híbrida, pero siempre marcada por la calidad, por la precisión. Su obra más conocida, a todos les sonará, pues la España vacía, pero además de eso, pues es autor de 6 novelas, 9 ensayos. También ha escrito cuentos, relatos y también tiene una faceta de periodista que luego exploraremos y ha recibido innumerables reconocimientos. Bueno, por citar unos cuantos, destacaría el Premio Ojo Crítico, el Tigre Juan, el Premio Cálamo, su novela Los Alemanes, que es su última novela, recibió el premio Alfaguara en 2024. También lo habrán visto como periodista en los medios de comunicación, escribe en El País, en la contraportada, además de otros medios. También es parte de La Cultureta, en la radio, con Onda Cero, con Rubén Amón y Alsina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya sin más dilación le damos la bienvenida a Sergio del Molino. Sí. Muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenido, Sergio. Creía que iba a bajar del cielo. Algo, que teníais un artefacto o algo. Sí, para... eso al final. Con humo. Con humo, como Michael Jackson. Bueno, Sergio, mira, aquí siempre nos gusta preguntar sobre la trayectoria vital, sobre los ancestros, sobre los orígenes de los escritores. En tu caso, tenemos que irnos a Madrid, naciste en Madrid, pero también a Zaragoza y también a la Comunidad Valenciana. Entonces, me gustaría, por favor, que nos hablases un poco de esa época, de tu niñez, de la adolescencia, cuando empieza tu vocación por la literatura, o sea, Zaragoza, Madrid, Valencia. Creo que va a ser larga la charla, no, entonces veo que digo, dentro de nuestras posibilidades. A ver, yo tengo, sí, mis 3 lugares, es ese triángulo, Zaragoza, Madrid, Valencia, lo cual ha hecho de mí una persona que es de 3 sitios y no es de ninguna. Crecer eso en España, en general no debería ser ningún problema, pero yo en España, donde damos mucha importancia al lugar de donde es uno, pues yo he ido aprendiendo que supone ciertos problemas o te hace una persona un tanto rara, ¿no? Cuando hay tanta gente que tiene un apego muy grande al lugar del que procede y se identifica mucho y parece que es una parte muy importante de su identidad. Para mí no lo ha sido, no es importante para mí ni ser madrileño, ni ser zaragozano, ni ser valenciano, y eso me ha hecho crecer como alguien siempre con una conciencia de forastería o de alguien que siempre está
que no está en el lugar donde tiene que estar, ¿no? Y creo que eso ha influido en mi forma de mirar la literatura, el hecho de no tener esa patria chica, no tener ese arraigo, de no tener esa cosa, teniéndola, porque evidentemente tampoco tengo una experiencia de desarraigo, de migración, no he crecido, no he tenido que aprender un idioma nuevo, ni me he tenido que ir a la otra punta del mundo, ni reinventarme, ni nada de eso, pero siempre, desde pequeño, yo he tenido la noción de que era el de fuera. Yo era el madrileño en Valencia, era el valenciano en Zaragoza, luego fui otra vez el zaragozano en Madrid, quiero decir, o sea, siempre... siempre eres el de fuera, el que viene de fuera. Y creo que eso ha condicionado mucho mi forma de ver la literatura y mi forma de enfrentarme al mundo, a mi pesar, porque me parecía que era una soberana gilipollez. Quiero decir que no era algo que yo quisiera que me definiera en modo alguno, ¿no? Pero me he dado cuenta de que era inevitable hasta cierto punto, ¿no? El hecho de ser siempre el forastero. Aunque sea una forastería tan frágil, tan fácil de romper. Pero en España las fronteras entre los lugares son muy fuertes, son unas barreras muy grandes, son enormes, y bueno, pues eso ha hecho de mí un tipo, el tipo que soy, ¿no? Alguien que nunca está cómodo en el lugar que le asignan. Yo siempre me he sentido un poco forastero en todas partes. Me siento forastero en el periodismo, me siento forastero en la literatura, me siento forastero como español también, como habitante de esta comunidad, me siento forastero en el lugar, en el entorno ideológico a lo mejor donde yo me siento más afín, también me siento un bicho raro. Me siento un bicho raro en general en todas partes, ¿no? Y he hecho de sentirme el de fuera, el bicho raro, al final una seña no sé si una seña de identidad, pero sí una manera de estar en el mundo, ¿no? No te he respondido nada a la pregunta, me he escaqueado de la infancia, pero No. pero me parecía más interesante esta cuestión de la identidad. Sí. Sobre todo porque vivimos tiempos donde hay mucha obsesión con esa identidad. Sí, total. No, lo que tengo curiosidad es, ¿te mueves a Zaragoza a qué edad y por qué? ¿Y te mueves a Valencia a qué edad y por qué? Bueno, mi padre era electricista y luego fue profesor de formación profesional, se sacó unas oposiciones y encontró plaza en un pueblo de Valencia. Entonces yo nací en Madrid y de niño pues nos trasladaron a ese pueblo, a Tabernes de la Valdigna, donde encontró plaza en el instituto de mi padre. Y luego, unos años después, mis padres consideraron invivible ese lugar por razones que he contado en un libro que se llama Contra la España vacía, que me provocó algún tipo de disgusto. Bueno, disgusto menor digamos que no me van a poner una plaza en el pueblo de Tabernes por el libro, o a lo mejor sí me ponen una plaza pero para colgarme en ella, no lo sé si van a hacer con eso. Consideraron que el ambiente del pueblo se les había hecho muy hostil, muy cuesta arriba, y decidieron querían irse a Madrid, pero a mi padre no le daban los puntos. O sea, tenía una voluntad de irse, pero no era suficiente como para tener los puntos para poder tener el traspaso a donde él quería. Y acabamos en Zaragoza, donde también teníamos raíces y familia, ¿no? Claro. Y ahí yo hice el bachillerato en Zaragoza. Y como dice Max Schaub, que tú eres de donde se hace el bachillerato, pues yo lo tengo ahí claro que soy zaragozano, por eso yo me vendo como zaragozano, claro, aunque no me acepten todavía. Pero... Claro. Bueno, ahí está la figura de tu abuelo, José Molina, muy importante en toda tu obra, que es de Bubiarque, ¿no? Un pueblo que ya aparece en la España vacía, en las primeras páginas. De todas formas, tengo curiosidad, ¿tú estudiaste periodismo, puede ser? Sí, ¿En dónde? ¿En Zaragoza también? En Madrid. Ah, en Madrid. Luego te volviste a... Bueno, pero estudiar no, hice periodismo. O sea, una cosa es, el periodismo no se estudia, el periodismo se hace. Tú vas a hacer periodismo, que es una cosa... O sea, el periodismo es la forma más elegante que hemos encontrado de no estudiar y de diletar. O sea, los que teníamos la idea de ir a Madrid a hacernos escritores o a vivir o a hacer el vago, encontramos en la licenciatura de periodismo una excusa honorable para poder llenar esos años, ¿no? Antes la gente se iba en plan a
en plan bohemio a Madrid, se iba a vivir una pensión con su Underwood que le faltaba una tecla y esas cosas. Ya en mi generación ya nos íbamos a hacer periodismo. No a estudiar periodismo, porque el periodismo no se estudia, no puedes estudiar. No hay, aunque tú te empeñes en estudiar periodismo, no hay materia. No encuentras nada que estudiar. Pero bueno, pero pasas unos 5 años muy divertidos, eso sí. Bueno, fuiste a la universidad, por lo que entiendo. Claro. Vale. Bueno, digo, como no se hace, digo, igual ni iba a la facultad ni nada. Bueno, el periodismo de vez en cuando pasaba así, de vez en cuando. Sí, claro, exacto. En la facultad existe la posibilidad de no ir. Bueno, de hecho, el periodismo es una de es fundamental en tu carrera y siempre dices que te ayudó a formarte, que te ayudó en tu mirada. Pero por otro lado, también dices que no puedes estar en una redacción. No soporto estar en una redacción. De hecho, todo mi plan de fuga que desemboca en la España vacía tiene que ver con no estar en la redacción, con intentar estar fuera en la calle y viajando el mayor tiempo posible, ¿no? Y a mí se me hace muy cuesta arriba las redacciones porque están llenas de periodistas que se creen en el periodismo, que es una cosa que a mí me resulta muy chocante, ¿no? Hay una redacción, ahora son sitios muy amables, las redacciones, quiero decir, ahora son sitios que cumplen las normativas de incendios, que están limpias, tienen ventanas, tienen aire acondicionado, se está bien, la gente es civilizada, la gente se pide las cosas por favor, gracias, no grita. Yo aún conocí el último coletazo de redacciones donde la gente en los cajones guardaba botellas de coñac y de whisky. A partir de las 6 de la tarde estaba todo el mundo borracho y era un mundo verdaderamente hostil y que podía tener cierta gracia romántica quien se la viese. A mí me parecía un sitio infame, me parecía un lugar donde había que pasar las menos horas posibles. Porque además si pasabas muchas horas en la redacción te caía un marrón seguro y alguien te iba, algún jefe te iba a gritar, algo malo te iba a pasar. Con lo cual yo me planeé desde el principio estar mucho tiempo fuera. Y de ahí viene esa pulsión por callejear, por estar lejos, por conocer gente, por hablar con gente, por hacer mucho reporterismo, que era lo que me gustaba hacer a mí, y donde empecé a baquetearme como escritor también, donde mi prosa empezó a tener cierta forma, o empecé a verle posibilidades literarias al hecho de salir, hablar con gente y contar su vida, ¿no? y descubrir además que no había ninguna vida inane, que todo el mundo tiene una novela dentro. Que todo el mundo, hasta la persona más y hasta el lugar más anodino del mundo tiene algo interesante que contar, ¿no? Eso lo aprendí en el periodismo y escaqueándome de la redacción. Si hubiera estado a gusto en la redacción, me hubiera hecho periodista político y estaría echado a perder totalmente. Claro. Bueno, gracias a esa afición por la transhumancia, por moverte, sale La España vacía, que probablemente es tu obra más conocida. Digamos que en torno a La España vacía tienes varias obras como Atlas sentimental de La España vacía, Contra la España vacía, lugares fuera de sitio, etcétera. Te quería preguntar por esta obra, por la España vacía, no solo por la tesis un poco que defiendes ahí entre el desequilibrio que hay, esa dialéctica entre campo y ciudad, sino también la repercusión que tuvo en tu vida, el éxito de esa obra que a lo mejor probablemente marcó un punto de inflexión en tu carrera o en tu vida. Sí, claro, todo éxito te marca, o sea, no puedes vivir ajeno a él, evidentemente, te obliga a replantearte de arriba abajo lo que tú haces y lo que tú quieres, pero yo intenté aprovechar eso para poder hacer lo que me diera la gana, ¿no? Fíjate, esto no tiene nada que ver con los debates que generó y demás, tiene que ver con una cuestión íntima mía. Yo siempre he funcionado muy bien a la contra. Es decir, eso tiene que ver también con lo que hablábamos de mi pasado periodístico.
Una cosa que tenemos los periodistas, y que esto, si hay algún periodista en la sala, creo que alguno hay, algún periodista que ha tenido que vender sus temas en la redacción lo va a entender, la palabra que más escucho en periodista es mierda. Mierda. Mierda o con modulaciones o puta mierda o putísima mierda. Puedes encontrar esas modulaciones. Tú vas a ofrecer un tema, se te ocurre un tema, a los que se nos ocurrían temas, evidentemente. Yo tenía que llenar cosas con que vender historias. Y lo normal es que el redactor jefe ni te mira a los ojos y diga, vaya mierda, esto, no. Entonces tú tienes que ir con una batería ya para sobrevivir. Lo que haces es ofrecer una batería de 30 temas para que te compren uno, para que te tiren 29 y te compren uno, ¿no? Eso a mí me ha generado una forma de trabajar muy tolerante al rechazo. O sea, yo juego con el rechazo. O sea, yo cuento con el rechazo. Y cuento también con que cuando a mí se me ocurre una idea de un libro, la gente va a pensar que es una chorrada. Y eso a mí me estimula. Eso, lejos de desanimarme, lo que hace es estimularme. Y esto me pasaba hasta la España vacía, incluyendo la España vacía. Yo cuando conté a uno de mis mejores amigos que estaba escribiendo este libro, me dio el pésame. Es decir, me dijo, bueno, pues nada, ya buscaremos juntos trabajo, Sergio, no te preocupes, ya te ayudaremos, en mi casa no te ha de faltar un plato caliente, no te preocupes, tu hijo no ha de pasar hambre. Yo con eso jugaba. Porque para mí demostrar que lo que ellos consideraban que era una chorrada tenía un valor era parte del proyecto literario, era parte del esfuerzo que yo le metía. Y eso a partir del éxito de la España vacía deja de pasar. Lo que antes me decían mierda y puta mierda, de repente todo es maravilloso. Y cualquier cosa que venda les parece bien. Les parece bien y te la compran. Entonces yo ya pierdo la capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Ya no sé manejarme, ¿no? Porque ya no me puedo fiar. Yo contaba con el rechazo ajeno. Y eso es lo más duro a lo que me he tenido que acostumbrar y todavía no me he acostumbrado, ¿no? A intentar valorar en la cara del otro si de verdad su entusiasmo es sincero hacia lo que yo le estoy diciendo o es una mera cortesía porque como ha funcionado y como soy el autor de La España vacía puedo hacer lo que me dé la gana y ya no entiendo, ya no me desenvuelvo. Y eso literariamente ha sido lo más difícil para poder hacer lo que yo quería hacer, que era seguir desarrollando, o sea, ya que tenía la voz, ya que tenía la palabra, ya tenía la atención del público, poder contar lo que yo quería, no encasillarme, a pesar de que tú has dicho varios libros que tienen La España vacía en el título, evidentemente surgen porque para mí un libro además no se acaba en el propio libro, hay muchos hilos de los cuales puedes explorar luego y si el libro ha tenido éxito, pues aprovechas y cuentas lo que no podías contar de una forma y cuentas de otra forma, ¿no? en otros libros. Pero yo sobre todo tengo una gama de intereses muy amplios que no se agotaban en lo que contaba en La España vacía y lo que he hecho es aprovechar para poder hablar de ello, para poder hablar de las otras cosas que me interesaban, que si no hubiera tenido ese éxito de La España vacía, pues a lo mejor no hubiera podido sacarlas adelante porque nadie me hubiera hecho caso claro. Contándolas, ¿no? Pero eso es lo que he intentado gestionar en la medida de mis posibilidades ese éxito, pero te digo que el éxito es muy difícil de gestionar. O sea, el fracaso se gestiona muy bien porque solo necesita frustración y ya está, se gestiona pues, con un poco de alcoholismo, con un poco de dar el coñazo a la gente que te quiere. Al final del fracaso se sale, pero del éxito es difícil. El éxito, además del fracaso tienes muchos modelos para salir, del éxito no sabes qué hacer con él, ¿no? Y bueno, para mí ha sido lo más difícil ha sido mantenerme en la senda de ser un escritor, no convertirme en otra cosa, claro. Porque había muchas presiones o muchas inercias para convertirme en otra cosa y yo era escritor y quería seguir siendo escritor después de La España vacía, ¿no? Y creo que más o menos he salvado los muebles. Creo que más o menos he conseguido sobrevivir a mi propio libro. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, has dicho algo muy interesante, que tienes una amplia gama de intereses y por ahí voy a ir un poco ahora porque te has centrado en varias personalidades relevantes de la historia de España, como puede ser, y entre sí figuras un poco antagónicas a lo mejor, o no tanto. Tu obra también ha cubierto las trayectorias de Calomarde, esa especie de Rasputín
del siglo XIX y que aconsejaba a Fernando VII. Pero también escribiste sobre Felipe González, que me hablabas hoy en el coche, que fue toda una experiencia, el mero hecho de contactarlo, ya podías escribir un libro sobre eso. Al final logró hablar con Felipe González, logró hablar él, creo, ¿no? Porque... Sí, habla solo él. No hay forma de que... O sea, Felipe González no dialoga. No, él siempre está en un... Empezó un monólogo en el año 69, creo, ahí en Francia, y no ha terminado todavía. Sigue, ¿sabes? Claro. Sigue ahí. Eso me decía Sergio hoy, que intentaba... que los periodistas ya tenían sus trucos con él para por lo menos intentar preguntarle algo, porque él se iba a salir por la tangente. De todas formas... ¿qué te pareció esa experiencia con Felipe González? El libro, cuando lo conociste. Mira, con ese libro recuperé esa sensación que había perdido con La España vacía de encontrar el rechazo. Yo vi que desde que planteé el libro y no te digo nada cuando salió publicado, yo no entendía o no quería entender por qué no había libros así en España. Yo los echaba de menos. Creo que hay una tradición en la tradición italiana o en la tradición francesa, ¿no?, que son las que puedo conocer más, de literatura política. Por ejemplo, yo pensaba en autores como Leonardo Sciascia, ¿no?, el siciliano, con sus libros. Es verdad que también él era político también, es decir, que también hay una vinculación, pero creo que hay una tradición de indagación de los escritores en la política que se da con mucha naturalidad en otras tradiciones, y en la tradición española no se da. O sea, no existe, no te mete, se da históricamente. O sea, cuando ya la cosa es inofensiva, cuando todo era inofensiva, que puede ser la guerra civil, que todavía nos estamos peleando por ella. Pero cuando no son cosas que dividen y escuecen todavía en la sociedad contemporánea. Ahí no se meten en general los escritores, ¿no? Y no se meten sobre todo a intentar interpelar a figuras como Felipe González, ¿no? Y yo echaba de menos eso, porque esos libros yo los disfruto mucho cuando los leo, ¿no? Y me preguntaba por qué no se me habían adelantado, por qué en la inmensa bibliografía que había de Felipe González todo eran o hagiografías de periodistas afines o de gente sí, casi todos eran periodistas, cronistas, gente exministros, gente del partido, gente cercana ideológicamente, o retratos de todo lo contrario, de signo contrario, también de periodistas, pero de periodistas que habían hecho su carrera contra el felipismo, ¿no? Yo me preguntaba por qué no había una aproximación literaria, por qué ningún escritor se había planteado escribir un libro sobre Felipe González. Lo descubrí cuando lo publiqué yo, claro, o sea, lo descubrí por qué no lo hacían. Y eso me lo han dicho algunos colegas, me dicen, ¿por qué te metiste en este berenjenal? ¿Por qué te metiste en este fregado, ¿no? Dando a entender que ellos ni locos se meterían en algo así, ¿no? A mí eso me dio mucha marcha. O sea, intentar perfilar una figura histórica, que yo ya lo considero histórica, pero que todavía está viva y que todavía escuece y que todavía provoca división en los españoles y todavía provoca juicios apasionados y interpela directamente a la sociedad de hoy. O sea, no estamos hablando de Pi Margall, no estamos hablando de una figura del siglo XIX, ni siquiera estamos hablando de Franco, estamos hablando de una figura que está viva todavía hoy y que de vez en cuando asoma y cada vez que da un titular sube el pan. Quiero decir, o sea, eso sabemos, y que todo el mundo en España tiene una opinión muy vehemente sobre Felipe González. Todos. No hay nadie de los que estáis aquí, todos tenéis una opinión muy vehemente de Felipe González, ¿no? No es algo, no os da igual. Tenéis todos una opinión. Entonces eso a mí me da marcha. Es decir, me parece que lo fácil es esperar a que Felipe muera, esperar 10 años, y cuando ya hay más o menos un consenso social en torno a lo que ha significado su figura, pues ahí intervienes y haces tu retrato histórico. A mí eso no me interesa, a mí me interesaba intervenir, porque ahí sí que me sale también la vena polemista, ¿no? Y lo disfruté mucho. Pese a los disgustos que luego me pudo dar y pese al hecho, a los odios que pueda despertar un libro así cuando te metes en política, ¿no? Cuando un escritor interviene de una forma política tan grande. Pero lo disfruté mucho. O sea, para mí fue una incursión en la literatura política que no había hecho hasta entonces,
que no he vuelto a hacer y no sé si volveré. O sea, tampoco quiero convertirme en un escritor político o centrarme solo en eso. Yo soy muy disperso, pero fue una experiencia de la que no me arrepiento en absoluto, ni siquiera a pesar de algunos disgustos que me ha dado o de acusaciones que te puedan dar después o que te cuelguen San Benitos. La verdad que la recepción de muchos lectores ha hecho que mereciera la pena, ¿no? Porque sí que muchos han visto, más allá del acuerdo o el desacuerdo que puedan tener con la imagen que yo proyecto del Felipe histórico, ten en cuenta que en ese libro hablo solo de Felipe hasta su dimisión, hasta el año 97, desde que emerge en Francia y aparta a los exiliados del PSOE hasta su dimisión en el 97. O sea, no me ocupo del Felipe actual, no me ocupo del Felipe que ya no es, que puede intervenir como un señor gruñón, pero que no es un actor político y que no es el Felipe que va a pasar a la historia, ¿no? Solo me preocupo de esa dimensión histórica. Incluso desde el desacuerdo que puedan tener muchos lectores, creo que yo me he encontrado gratitud por el intento de comprender, por el intento de acercarse desde una perspectiva literaria, que es la perspectiva de la empatía. O sea, tú cuando quieres comprender a un personaje desde un punto de vista literario, estás obligado a ponerte en su piel. Y a mí me costaba mucho ponerme en la piel de Felipe González porque probablemente no haya una persona más distinta a mí. O sea, me costaba mucho entender la soledad del poder, entender las decisiones que tomó, por qué era tan refractario a algunas críticas, por qué tenía ese lado oscuro. Hay un montón de enigmas en torno a Felipe González que creo que solo se podían abordar desde la literatura. La literatura es especulación. O sea, tú como no sabes, el historiador se debe a los documentos. El historiador dice, bueno, hasta aquí sabemos, hasta donde podamos probar. Tenemos unos documentos, tenemos unas pruebas y hasta aquí puedo leer, ¿no? Como decían en el 1, 2, 3. Dice, hasta aquí puedo leer. Y de ahí no pasa. Pero los escritores tenemos la posibilidad de saltar esa barrera y decir, bueno, sí, tenemos una serie de documentos, una serie de evidencias, de testimonios, incluso de conocimiento, de conversaciones con el propio personaje, pero podemos ir más allá, podemos suponer, podemos ponernos en su piel, podemos jugar a intentar adivinar cosas que un historiador no sabría, ¿no? Claro. Y eso es la literatura. Y por eso yo intenté entender cómo funcionaba esa cabeza solitaria en el poder, si era un Maquiavelo, si era un idealista, hay un montón de cuestiones que me parece que son muy relevantes para entender España también. Y me llevó el interés por entender este país, claro, y por entender la historia de este país. Claro, eso es una de las preguntas que te iba a hacer. Una pregunta fácil, lo digo entre comillas, que tiene que ver con la España vacía también. Si te pregunto qué es España, ¿qué me podrías contestar? Es una comunidad política que está basada en una serie de cuentos, una serie de ficciones que nos contamos, que como todas las naciones son una ficción compartida que funciona mientras nos creamos esas ficciones. Y en el momento en el que dejamos de creer en ellas, la comunidad se disuelve y se convierte en otra cosa. No es, para mí, desde un punto de vista ya más programático, si quieres, para mí es una herramienta de convivencia. O sea, la podemos usar como una herramienta de convivencia. Creo que ha funcionado bien pese a todas sus disfunciones y pese a todas sus conflictos y todas sus rupturas aparentes y todas sus peleas. Creo que el invento al final, en estos últimos 40, casi 50 años, ha funcionado bien. Y creo que sería un error quebrarlo. Creo que merecería la pena hacer el esfuerzo por mantenerlo, porque creo que las alternativas que tenemos para poder armar una convivencia democrática en este rincón del mundo son peores. Creo que son más esencialistas, creo que están más centradas en la etnia. Creo que las ficciones que nos hemos contado sobre España, por lo menos hasta hace unos años, habían logrado superar esa historia de malditismo, de violencia, de opresión, de relación con
con lo más siniestro, lo más oscuro, lo más violento de la historia, y habían logrado encarnar una serie de valores con los que podemos estar mucho más cómodos una mayoría de la población y que nos permiten una convivencia. Eso ahora mismo se está resquebrajando. Eso ahora mismo se está resquebrajando y quiero creer que todavía hay remedio y todavía podemos aplicar un poco de cemento, pero empiezo a no estar seguro de que podamos hacerlo. Pero claro, es una ficción que ahora mismo corre el peligro de dejar de ser, porque creo que hay una parte de españoles que empiezan a tener una idea de su país muy distinta a otra parte de los españoles. Y cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones muy esenciales, el país no puede funcionar. Es decir, se rompe por algún lado, ¿no? Y esa ficción pues va a desaparecer. La ficción necesita del pacto de los lectores, de que quienes reciben esa ficción se la crean. Y ahora mismo hay mucha gente que no se la cree. Claro, claro. Bueno, de momento seguimos habitando en esa ficción, en ese país tan heterogéneo y tan diverso que es España. Vamos a hacer un giro de 180 grados y nos vamos a meter en el ámbito de tus novelas. En concreto, yo le pedí permiso hoy a Sergio para hablar de esta novela, La hora violeta, porque evidentemente es muy dura para él, ya que narra pues, bueno, el fallecimiento de su primer hijo, de Pablo. Pero creo que, por otro lado, creo que hiciste un ejercicio de terapia brutal y también, desde el estricto punto de vista literario, creo que también fue una obra, por lo menos yo empecé a escuchar tu nombre con fuerza después de este libro. No sé si nos puedes contar un poco de La hora violeta. La hora violeta hay una obra también de Montserrat Roig muy famosa del año 78, anterior a esta, que no tiene nada que ver con mi libro, pero que está el título prestado del mismo verso de T.S. Eliot, de La tierra baldía. La hora violeta es un libro que lo publiqué en 2013 y me lleva acompañando desde entonces constantemente y estoy muy agradecido a que me acompañe. Yo pensaba que iba a ser un libro secreto, que iba a ser una lectura a la que no se iba a acercar nadie, porque la tesis que la sostiene es que los niños muertos no le importan a nadie, ¿no? Que vivimos en un mundo, en este mundo occidental, donde afortunadamente hemos prácticamente erradicado la mortalidad infantil. Es irrisorio el número de niños que mueren antes de los 5 años y bueno, y si tienes la mala suerte de que te toque esta lotería nefasta como me tocó a mí, pues te conviertes en alguien invisible, te conviertes en alguien que nadie quiere saber nada de ti ni de tu historia, ¿no? Yo entendía que era eso. Yo lo escribí con la idea de que el libro pues iba a ser una cuestión secreta y que circularía entre algunos lectores por las razones que fueran, y ahí se quedaría, ¿no? Se quedaría mi necesidad de escribirlo y la necesidad de algunos lectores de compartir esa historia conmigo, ¿no? No fue así, no fue así. La verdad que se me desbarató la tesis porque yo escribía sin mucha fe, sin ninguna fe en realidad, con la voluntad de hacer visible lo invisible. Hay un espacio, una cartografía de la muerte y de la enfermedad dentro de la hora violeta que está intentando poner en los ojos del lector muchos lugares, muchos espacios que están vedados y que negamos que existan, como si fuera una dimensión que no está, ¿no? Hablaba Susan Sontag del reino de los vivos y del reino de los sanos y del reino de los enfermos, ¿no? Y decía que los enfermos habitan como una dimensión invisible para los vivos, para los sanos, pero los enfermos los ven. Es decir, es como si al pasar al reino de la enfermedad tú pudieras
moverte en el reino, entre el reino de los sanos, pero los sanos no te ven. Hay un montón de lugares, un montón de los hospitales, los tanatorios, todos esos espacios que apartamos de nuestra vista y la modernidad ha eludido, ha negado los rituales mortuorios, los rituales de acompañamiento de los enfermos. Hemos convertido la vivencia de la enfermedad y de la muerte, incluida la de la enfermedad y de la muerte de los niños, en un proceso muy poco ritualizado, muy frío, muy deliberadamente apartado de la mirada de los demás, ¿no? y de la experiencia de los demás. Y yo lo que quería era romper eso y ponerle al lector que quisiera acercarse, decir, bueno, pues esto es lo que ocurre, esto somos. Es decir, esto nos pasa y algunos, no todos, hay gente que después le pasa lo que le pasa a mí y ve morir a su hijo y lo único que quiere es esconderse y no quiere saber nada y no quiere ni que le miren ni que le toquen. Pero yo quería lo contrario, es decir, yo quería ser visto. Yo quería estar, o sea, yo no quería esconder a mi hijo muerto como si fuera una maldición o como si fuera algo vergonzoso, ¿no? Quería que el mundo se enterase de que eso era muy importante para mí y que eso me condicionaba y que eso me marcaba radicalmente. Hablaba al principio de la charla de la identidad. No hay nada de lo que me ha pasado en la vida que pueda compararse a la muerte de Pablo y no hay nada que me haya marcado más y que me haya transformado más como persona. Yo era una persona distinta antes de que muriera mi hijo y me convertí en otro. Me transformó por completo, ¿no? Y en muchos aspectos para peor, en muchos aspectos para mal. Yo era mejor antes. No es una experiencia, no estoy sublimando el sufrimiento, ni estoy glorificando, ni atribuyéndome caracteres de santidad, ni muchísimo menos. Pero creo que para mí era necesario decirlo, para otros es necesario el silencio, para mí no. Y bueno, pues eso lo escribí y las sorpresas que muchos lectores lo entendieron. Claro. Lo entendieron. Claro. Yo no contaba con ello. No contaba con que fuera a pasar. Y al principio fue abrumador y lo he ido agradeciendo con el tiempo. He ido agradeciendo las lecturas y agradeciendo a los lectores que me han ido acompañando y agradezco la oportunidad de poder hablar de esto porque es algo que yo necesito. No de forma terapéutica, ¿eh? O sea, has hablado de terapia. Yo no escribí esto como sustituto a un psicólogo. Lo escribí porque yo no sé vivir sin escribir. Claro. Yo no sé enfrentarme a nada de lo que me pasa sin escribirlo. Claro. Entonces, no iba a ser esto diferente, ¿no? Pero no es una terapia, esto no se supera, no es, claro. ni se escribe con voluntad de superación. Al menos yo no escribo nunca con voluntad de superación, ni con voluntad de enseñar nada a nadie. Yo siempre digo que la Hora Violeta no se aprende nada con él. No es quien busque recetas, quien busque algo práctico en el libro, se va a llevar una decepción muy grande, porque lo único que hay es literatura. Es un escritor que está intentando entender lo que le ha pasado, intentando mandarle una carta de amor a su hijo y poco más. Y desde la inutilidad militante de la literatura. Sí. Bueno, también tenemos que agradecer que hayas escrito este libro porque los aficionados a la literatura, que son millones, pues lo agradecen. Sin el mismo nivel de dramatismo, evidentemente, también has, entre comillas, usado problemas de tu cuerpo, como puede ser la psoriasis, lo que hablamos antes, ¿no? Ese problema de la piel, para escribir una obra también muy interesante que lleva ese mismo título, La piel, que haces como un recorrido por personajes históricos como Nabokov, Pablo Escobar, Stalin, etcétera, que sufrieron también de psoriasis. También te sirvió ahí, digamos, un elemento, entre comillas, negativo para crear una obra relevante. Esa era una obra que yo no sabía que estaba escribiendo, ¿no? De repente me di cuenta que había desarrollado una obsesión. O sea, yo no consideraba que la enfermedad, ahora estoy muy bien de la psoriasis, tengo unas medicinas milagrosas, unos
sueros de Fierabras estupendos que hacen milagros, y estoy muy bien de la piel. De los huesos estoy más jodido. Eso, o sea, ha pasado al interior la cosa. Pero bueno, pero oye, como eso no se ve, pues nada, no pasa, no hay problema. En la sociedad superficial en la que vivimos, lo importante es la piel. Yo descubrí que estaba desarrollando una obsesión porque yo no le daba ninguna importancia a la enfermedad. Me parecía que era bueno que estas enfermedades, mientras no te incapaciten o no te lleven, pues bueno, pues son un incordio, un engorro, pero no lo consideraba un tema de reflexión ni literario, ni yo me paraba a pensar mucho en ello. Pero me di cuenta que me llamaba mucho la atención cuando lo veía en otros. Cuando yo leía las cartas de Nabokov o una biografía de Nabokov, y descubría que la psoriasis había sido tan importante para él que había pensado en suicidarse, ¿no? Y se lo contaba a Vera, que le había dado un brote tan grande que había pensado en suicidarse porque no soportaba más, no lo podía más. O lo veo en Stalin, que tú has dicho, ¿no? Lo veo en otros personajes. Estoy leyendo cualquier otra cosa y a lo mejor un pasaje o una nota al pie que a ti te pasa inadvertida, a mí me llama mucho la atención, porque la alusión a una enfermedad de la piel enseguida me hacía interesarme por el personaje, ¿no? Y tomaba notas y acumulaba muchas cosas, y yo como soy de naturaleza obsesiva, me di cuenta de que empezaba a tener una biblioteca muy bien formada sobre personajes históricos y psoriasis, y novelistas como Updike, que había escrito una novela sobre la psoriasis, el centauro. Tenía ya unas cuantas baldas de mi biblioteca y un montón, y en el ordenador iba acumulando un montón de archivos sin ton ni son, sencillamente por curiosidad. Pero claro, cuando te das cuenta un día, paras y dices, no me estaré obsesionando un poco con esto, no habrá, o sea, esto es algo más que curiosidad. Yo aquí estoy elaborando algo, quiero decir, estoy mirando. A mí me cuesta mucho darme cuenta de mis propias obsesiones, ¿eh? Me doy cuenta ya a posteriori, cuando ya me he obsesionado mucho. Y entonces vi que sí, que estaba pensando, me di cuenta en el espejo, y por eso el libro es especular, por eso el libro se mira, me miro siempre en otros personajes. Me di cuenta en estos personajes que me había estado engañando a mí mismo, que la enfermedad me afectaba mucho, me condicionaba mucho, que pensaba mucho sobre ella, que condicionaba mi forma de estar en el mundo en muchos aspectos, ¿no? y mi forma de mirar. Y entonces, a partir de ahí empecé a pensar, empecé a tirar del hilo, y el libro salió solo. El libro también salió solo también como una forma de rentabilizar el dinero que me había gastado en libros. Digo, este dinero habrá que recuperarlo, y le pedí un anticipo a la editorial para poder recuperar el dinero que había invertido en todos esos libros, ¿no? Pero los libros surgen así. Yo no, cuando descubres que te has estado engañando, que lo que tú creías que no era importante, que tú creías que que estabas muy por encima de eso, y que era una cuestión banal y que no te marcaba para nada, de repente, leyendo a otros escritores, te das cuenta de que es algo fundamental en tu vida, claro, ¿no? Y entonces, a partir de ahí es cuando te ves abocado a escribir sobre ello, ¿no? Claro, eso también está relacionado con otro libro que te voy a preguntar ahora, Los alemanes, porque vi también en que en tus ensayos ya habías tratado ese asunto hacía mucho tiempo, te ibas como acumulando, lo tenías en tu mente, hasta que le das forma de novela, ¿no? En 2024, que es cuando te dan el premio Alfaguara. Me recuerda un poco ese proceso que dices, que hay un tema que te va obsesionando, que te va llamando la atención, vas coleccionando información, vas apilando, y en un momento dado, tienes un libro. Sin embargo, quiero decir una cosa interesante sobre Los alemanes. Lo que hablábamos antes en el coche, decías tú con cierta ironía que tus amigos te decían que tenías que escribir una novela, ¿no? Con trama, personajes, arcos, y ahí dijiste tú, ¿no querías una novela? Pues toma novela, ¿no? Toma trama, toma personajes, toma misterio, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con no sé si la acusación o la etiqueta que recibí durante mucho tiempo de escribir libros que yo llamaba novelas, y que a alguna parte de la crítica le molestaba profundamente que yo llamara novelas. No sé muy bien por qué, porque yo decía
bueno, la España vacía no llega a decirlo, pero igual podía decirlo también, o sea, por joder solo. Pero yo de mis libros los presentaba como novelas porque no sabía cómo presentarlos, quiero decir, no sabía qué decir de ellos, porque cualquier otra cosa me parecía que era decir que es crónica, ensayo, no sé, autobiografía, es que no había un montón de etiquetas un poco difusas que no decían nada. Y lo importante de todos esos libros era la sustancia narrativa, era lo narrativo. O sea, realmente yo los concebía como proyectos que contaban una historia con una estructura narrativa, ¿no? Claro. Y eso es una novela. Es decir, la novela para mí, y creo que no estoy solo en esta idea, la novela no se define por lo ficticio. La novela se define por otros aspectos, se define por una voluntad de narrar, una voluntad de construir unos personajes que se construyen, una voz narrativa que te acompaña, y en ese sentido yo creo que mis libros son novelas, los que no son ensayos puros, pero se pueden defender perfectamente como novelas. Pero eso irritaba mucho, me pasó sobre todo con un tal González, irritó muchísimo más, ¿no? Además, ya incluso por cuestiones utilitarias me decían, pero hombre, si no hubieras dicho que es una novela, podíamos meter este libro que te premiaran en un premio en no sé dónde, pero claro, pones novela y esto no lo puedes, un jurado de novela esto no te lo va a aceptar. Digo, bueno, tampoco lo he escrito por eso, ¿no? Pero había como mucha idea y sobre todo había también, esto iba acompañado a veces de un reproche a veces velado y a veces explícito. Sí, bueno, muy simpático, Sergio, muy bien, unos libricos muy majetes, pero a ver cuándo escribes una novela de verdad, a ver, porque ahí es donde se mide un escritor de verdad, ahí es donde, en la novela, ¿no? O sea, que es una cosa un poco del macho, ¿no? A ver cuándo coges el machete y sales y nos das un libro como Dios manda, no estas mierdas que nos haces tú constantemente, ¿no? Entonces yo con los alemanes me desquité, pero bueno, no lo escribí por esa razón, no lo escribí para desquitarme, pero claro, una vez yo tenía esa novela, cuando la presenté dije, ¿y esto cómo lo presento? Digo, pues esto es una novela. Es el adjetivo, digo, a ver quién me pone peros. O sea, me podrán poner peros por otro lado, pero es una novela como ellos quieren que sea. Digo, ahora ya está, ya he cumplido el trámite. Claro. Ahora me pueden dejar en paz y puedo volver a mis libricos, como siempre puedo volver a mis cosas, ¿no? Claro. Esa es, bueno, pero no lo escribí con esa voluntad de validación o para ganarme la consideración por fin de novelista. Pero bueno, salió así. Hay un momento, hay historias que requieren una forma, una aproximación, y esta para mí requería una ficción con unos personajes que fueran ficticios puros, aunque yo defiendo que mi Felipe González, es tan ficticio como cualquier personaje de los alemanes. Sí. Desde luego yo lo he encarado así. Claro. Bueno, ya saben que los alemanes es una colonia que llega en 1916 a Cádiz, una colonia alemana proveniente del Camerún, pero voy a saltar otro libro. Voy a saltar a otra novela que se llama Lo que a nadie le importa, porque ahí hablas de tu abuelo, que también lo nombras en La España vacía, José Molina, porque Sergio se llama Sergio del Molino Molina. Y me gustaría que dijese unas palabras también sobre tu abuelo, porque tengo la sensación de que es una figura importante en tu vida. Bueno, fue una figura importante porque fue aparte de la relación de los abuelos, si tienes una relación con ellos, son importantes. Y si no tienes, o si la tienes mala también, pero son una relación importante y curiosa en la vida, además, porque creo que el nieto y el abuelo convergen en un camino de ida y un camino de vuelta, ¿no? Hay una comunicación entre abuelos y nietos que no se puede dar entre padres e hijos, ¿no? y que además es una pena que malogremos hoy esa forma especial de relación, forzando a que los abuelos sean de nuevo padres, o sean padres subsidiarios, o sea, que se encarguen de los nietos, cuando los abuelos no deberían encargarse de los nietos, deberían tener una relación mucho más cómplice, mucho más especial, mucho menos de responsable. O sea, el abuelo no debería ser el adulto responsable, debería ser el adulto irresponsable al lado del nieto, ¿no? Y la relación
O sea, no debería tener que replicar con el nieto la relación que tuvo con el hijo cuando era pequeño. Tenía que tener una relación completamente distinta. Creo que ahí estamos perdiendo algo, usando a los abuelos de niñeros, creo que estamos perdiendo algo importante, todos, pero fundamentalmente, los abuelos lo están perdiendo, pero los nietos también. Se están perdiendo la posibilidad de tener un abuelo como debe ser, ¿no? Y yo tuve esa posibilidad, a pesar de que mi abuelo era una persona muy rara, pero fue una persona con la que yo tuve una conexión profunda. Yo era el nieto mayor y fue la primera persona a la que vi morir y a la que acompañé en su muerte, ¿no? Yo tenía 18 años y él murió en el año 97. Y su figura siempre me había fascinado porque era muy misterioso, porque hablaba muy poco, mi abuelo. Se notaba que tenía muchas cosas de las que no quería hablar, que cargaba con un misterio que a mí a los 18 años me costaba mucho entrar, desde luego, y de niño ni te cuento, ¿no? No entendía, era una figura que representaba muchas cosas también del país en el que no alcanzaba a entender, ¿no? Y ese libro lo escribí inspirado por una de las últimas frases que le dijo a mi abuela, que era otro personaje. Mi abuela sí que era una abuela irresponsable, y una mujer irresponsable en muchísimos sentidos, que se llamaba La Currita, y le dijo una frase tremebunda cuando estaba ya en las últimas, que se acercó La Currita. O sea, mi abuelo era muy sobrio, era una persona sobria, pero vamos, que yo creo que podía pasar semanas sin pronunciar una palabra, quiero decir, una cosa tremenda. Además era sordo y se hacía todavía más el sordo para poder aislarse más del mundo. Y mi abuela era un personaje de culebrón. O sea, mi abuela era melodramática, exagerada, era justo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, la muerte de mi abuelo para mi abuela era como para María Calas un estreno en La Scala. Quiero decir, era la oportunidad de mostrar una gama de emociones amplísima ante un público entregado que era toda la familia, ¿no? Y no lo desaprovechó, y entonces armaba muchos escándalos en el hospital y demás. Y en uno de estos escándalos de ¡ay, mi José! Hacía, ¿no? Tenía su aria, tenía sus momentos estelares, mi abuela. Y en una de estas, mi abuelo le apartó así un poco, así levemente con la mano, y le dijo: calla, que de ti no quiero ni que me cierres los ojos, le dijo, ¿no? Eso delante de todos. Entonces, claro, a mí me pareció de una contundencia. O sea, mi familia, yo creo que ni siquiera asimiló aquello. Estaba toda la familia por ahí, y yo creo que la gente hizo como que no lo oía, pero a mí se me quedó clavado. Les dije, pero ¿cómo puedes? O sea, además luego empecé a pensar, digo, si además son 2 versos, quiero decir, esto está muy pensado. Lleva años pensando el orden de estas palabras. O sea, no es una frase improvisada. Él estaba esperando el momento justo para poder soltar esa frase, ¿no? Y durante mucho tiempo pensé en ella, ¿no? Hasta que ya pude vivir un poco y pude adentrarme en ese misterio de preguntarme qué pasa en la vida de alguien para decirle a la persona con la que ha compartido toda su vida, decirle algo tan brutal, ¿no? Tan brutal y tremendo, ¿no? Qué soledad, qué distancia hay, qué incomprensión, me parecía que había algo ahí tremendo, ¿no? Y escribí ese libro pues partiendo de esa pregunta, y a partir de ahí yendo hacia atrás, intentando comprender la figura de mi abuelo, y a partir de ahí comprender también lo que era el siglo XX de España, porque mi abuelo nació en el año 14 y murió en el 97, y para mí representaba la medianía, representaba el español medio. Mi abuelo no era un héroe, no era un villano, no era una víctima, pero arrastraba un trauma, arrastraba el trauma de la guerra. Todos esos silencios tenían que ver con la guerra, tenían que ver con lo que había sufrido en los años 30 y con un matrimonio que había venido justo después de la guerra también, y que también tenía muchas vinculaciones con el exilio y con otras historias, ¿no? Entonces empecé a tirar del hilo, investigué hasta cierto punto, porque empecé a encontrar cosas verdaderamente oscuras que tenían que ver con mi bisabuelo, que no quise saber, y ahí me acogí al privilegio de escritor. Dije, el historiador iría hasta el final, yo sé que puedo descubrir cosas que no me van a gustar y lo voy a dejar aquí. O sea, ¿no? que tienen que ver con
la intervención de mi bisabuelo en la guerra civil, que no era tan inane como la de mi abuelo, que mi abuelo era un jovencillo que le mandaron al frente y fue un soldado más. Pero mi bisabuelo era falangista de primera hora y tiene alguna historia oscura que yo empecé a ver, y cada vez que sabía algo más me daba más mal rollo saberla, ¿no? Y igual algún día la retomo, no lo sé. Pero bueno, es un personaje que yo no conocí, ya me pilla muy de lejos. Pero mi abuelo sí. O sea, lo que había hecho mi abuelo con su vida me interpelaba a mí, porque había una conexión, nos habíamos solapado, ¿no? Yo en el camino de ida y él en el camino de vuelta. Habíamos tenido esa relación de abuelo y eso me conectaba con toda su vida. Y eso creo que esa relación hay que explorarla más. Exploramos mucho las relaciones de padres e hijos, pero las de los abuelos y nietos no. Y ahí tenemos unas conexiones tremendas y una posibilidad de contar historias fascinante, ¿no? Y que no explotamos lo suficiente. Pues ahí queda la figura de José Molina, abuelo de Sergio. Bueno, ha llegado el momento de preguntas, de intervenciones. Si alguien quiere decir algo, quiere preguntarle algo a Sergio, si no le hago yo una pregunta, vayan pensando, porque es el turno de ustedes para que den alguna preguntita a Sergio, o si quieren decir cualquier cosa. Mira, yo quería volver a los ensayos. Te voy a preguntar por dos figuras que también has tratado en tu obra. Calomarde, por un lado, y Pío Baroja, por otro. Ya sé que no tiene nada que ver uno con el otro, pero tu obra es tan extensa. Pero esos son libritos muy pequeñitos, ¿eh? Sí. Son miniaturas. Eso Bueno, diríamos pero que son, si fuera un pintor, serían como grabados, o sería sí, una cosa, obra menor. Y dos encargos, ¿no? Son dos. El que tú has citado de Calomarde es un spin-off también de La España vacía, porque es un encargo que me hicieron los chicos de Libros del Cao. Es una editorial muy vinculada al periodismo, de periodistas y a la no ficción, que descubrieron ese personaje leyendo La España vacía. Es un personaje que sale en La España vacía. Calomarde es un tipo que está en el origen del carlismo, en el origen primigenio del carlismo, ¿no? Porque es el que recibe la bofetada en el Palacio de la Granja en 1832, cuando intenta conspirar para que Fernando VII anule, o restablezca la ley sálica para que el trono no pase a su hija Isabel y pueda gobernar Carlos María Isidro, ¿no? Y él está en una conspiración, en esa conspiración para volver a poner en vigor la ley sálica, y eso es lo que provoca su caída. Pero antes ha sido un tipo que ha fundado la policía. Es decir, es el fundador de la policía moderna como aparato represivo contra los liberales, y es el que controla toda la represión en lo que llaman la década ominosa, entre 1824 y 1830, y en su caso 32, que es cuando él cae en desgracia y ya se acaba, ¿no? Es un tipo, pues, siniestro, que está al lado del poder, al lado del rey, que es un ministro muy poderoso, y que en esos años pues se convierte en azote de liberales y está detrás, pues, del ahorcamiento de Mariana Pineda, del fusilamiento de Torrijos, y es un tipo que es aragonés y ha nacido de la nada, es hijo de labriegos. Es un caso rarísimo en el siglo XVIII. Es de la generación posterior a Goya. Y él nace en un pueblo un pueblo de la España vacía, muy apartado, en Villel, en la provincia de Teruel, y viene de la nada, es hijo de labriegos, y consigue él, con un caso de tesón muy raro en una sociedad de castas inamovible, consigue llegar a ministro. O sea, se saca la carrera de Derecho, logra que le patrocinen, se convierte en protegido de Godoy, luego traiciona a Godoy, empieza a medrar en la corte y acaba de ministro, y acaba siendo la persona, después de Fernando VII, probablemente la persona más poderosa de España, ¿no? Y es un historión, Bueno, esto aparece por aquí, entonces, claro, los de Libros del Cao les ha gustado el personaje y me
proponen hacer un perfil, una mini biografía sobre Calomarde, y la hago y me lo paso muy bien. Me parece que es uno de estos personajes secundarios de la historia que los tenemos olvidados, casi nadie sabe mucho de él, no hay casi bibliografía actual reciente sobre Calomarde, y me hizo mucha ilusión rescatarlo, la verdad. A mí es mucho más agradecido escribir sobre malos que sobre buenos. Sí, es sí, mucho, sí. es mucho más, te da mucho más juego, ¿no? Claro, y Calomarde es un malo muy malo. Claro. Y lo de Baroja fue otro encargo de una colección muy pequeñita también, que nos invitaban a una serie de escritores a escribir sobre nuestro Baroja, gente que fuéramos barojianos, que lo hubiéramos leído, y yo creo que fui reclutado porque creo que era de esa colección probablemente uno de los pocos barojianos menores de 95 años que había en España. Entonces, en mi generación de escritores creo que hay muy poquitos colegas que sean barojianos y que manejen la tradición española del siglo XX, del siglo XIX, ¿no? Yo he leído mucho, vengo de ahí, creo que en mi prosa se nota que he leído mucha literatura española, y eso me hace también otro tipo raro, por cerrar el círculo por lo del principio. Yo estoy rodeado de escritores de mi edad que se han formado leyendo las traducciones amarillas de Anagrama, y a veces su prosa suena a inglés traducido muchas veces, porque es lo que han mamado. Han leído a Martin Amis, a McEwan, a Foster Wallace, y en sus versiones traducidas, y eso es lo que permea y es lo que saben de ello, ¿no? Y no han leído a Baroja, no han leído a Galdós, no han leído a los 98istas, no han leído a Zorín, y yo sí que he tenido esa dieta. Y entonces creo que parte de mi elemento diferencial es que yo sueno a escritor español, cosa que muchos escritores españoles no suenan a escritores españoles, y eso es una rareza actual, quiero decir, porque tú lees a un escritor argentino y suena a escritor argentino, tú lees a un escritor mexicano y suena a la música, porque está hecho de lecturas mexicanas, está hecho de lecturas argentinas, pero los escritores españoles de mi generación, y probablemente de mis padres también, de lo que se llamó la nueva literatura, la nueva narrativa española a partir de los años 80, que también renegaban mucho de la tradición española, somos un caso anómalo, porque somos probablemente los únicos escritores que no sonamos a la prosa, no sonamos a la literatura de nuestro país, porque no la hemos leído. Claro. Es una tradición ajena a nosotros. Claro, claro. Bueno, pues ahí va esas reflexiones sobre Calomarde, Baroja, el estilo literario actual. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar algo? Yo no os veo, porque está el foco que me dan los ojos y nos... Sí, espera que traigan el micro creo que le dan un micro. Para que salga bien en la grabación también. Le quería preguntar, ¿es muy fácil o le ponen facilidades para acceder a esos documentos, para poder rescatar esos personajes secundarios que usted pone en valor? Quiero decir, usted tiene la idea de un personaje, si no hay mucha documentación, le facilitan el acceso a esa documentación. ¿Cómo lo hace? Según qué personaje, según qué... O sea, pero en general la documentación está ahí. Los archivos son accesibles, quiero decir, a no ser que sea un personaje muy oscuro, pero en general hay mucha documentación que la puedes consultar si tienes una conexión 5G desde el móvil, puedes acceder a una cantidad de información ingente, pero ingente, en muchísimos sitios del mundo. O sea, es relativamente fácil. Quiero decir, lo que necesitas es tiempo y paciencia y dejarte unas cuantas dioptrías viendo las cosas, pero hay muchísima información. O sea, creo que nunca fue tan fácil acceder a fuentes primarias, y eso que yo no las uso. Es decir, yo no soy un investigador, yo no soy un historiador, no tengo que estar dejándome las pestañas en los archivos, pero si necesito recurrir a ello, es muy fácil. Quiero decir, o sea, la información que tú necesitas para hacer un perfil, conocer a un personaje, la encuentras. Gracias. Ahí tenemos una pregunta. Perdona, Raimundo, estaba primero... Buenas noches. Yo quería preguntarte en este caso, por las columnas
en el periódico. ¿Cómo atacas una columna? ¿Cómo eliges los temas? Y sobre todo, ¿cómo evitas también las diferentes visiones en base a lo que escribes? Porque escribes en El País, hablas en Onda Cero, te encasillan en un lado, piensan de ti que políticamente te pones de un lado o del otro. ¿Cómo atacas la escritura de columnas? Con la idea de que la columna es una forma de intervención en la conversación pública e intentar buscar temas y enfoques en los que puedas aportar algo que no se haya dicho, que no redunde en lo mismo. Eso es lo más difícil. A mí los encuadramientos me la traen completamente al fresco. O sea, creo que un columnista, cuando interviene con su nombre. Quiero decir, y creo que yo soy columnista en El País desde hace ya unos cuantos años. Estoy muy cómodo, estoy feliz, nunca o sea, me siento muy bien en el periódico, lo considero mi periódico. Yo nunca hablo de forma patrimonial de nada, pero sí que ya he empezado a hablar del País como mi periódico. Nunca, y siempre me he burlado de los que lo han hecho, ¿no? Cuando decían o que dicen el periódico, siempre les pregunto, ¿pero cuál? ¿A cuál te refieres? ¿No? Pero si me fuera a otro periódico o escribiera, las columnas no cambiarían, quiero decir, porque me voy como me voy yo. O sea, yo voy a decir lo que tenga que decir. Para mí el medio, en el caso del columnismo, no es el mensaje, el medio es la columna. Y el medio es la columna y la firma que va encima, ¿no? Entonces, a mí los encuadramientos me dan igual. Lo que me preocupa fundamentalmente es poder aportar algo, decir algo que sea o relevante o divertido, o que pueda abrir una vía de conversación por otro lado, que pueda abrir una línea paralela. Y eso es lo más difícil, eso es lo que más cuesta, porque hay mucha competencia de voces. Es decir, hay mucha gente diciendo muchas cosas, ¿no? Y no solo en las columnas, sino, o sea, vivimos en un mundo muy, 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 muy polifónico. No es, por mucho que queramos reducirlo a la polarización y a los blancos y a los azules y los rojos y a bloques enfrentados, en realidad yo lo que me encuentro cada día es un enjambre de voces muy grande. Y destacar, decir algo relevante dentro de ese enjambre es un reto. O sea, para mí es lo difícil y lo que me estimula, ¿no? El poder decir, bueno, seré capaz de aportar algo que no sea más ruido a toda esta conversación. Y en ese sentido, mi preocupación no es el encuadramiento, sino plantearme cada vez que escribo una columna, mi planteamiento es: surfeo la ola, voy en contra. Pero en el sentido de me sumo al tema grande de lo que está hablando todo el mundo y doy, pues si está todo el mundo dividido con algo, está el juez del fiscal, pues voy a escribir sobre esto y voy a aportar una miajita más o una chispilla más, o me salgo por la tangente y hablo de un tema que a mí me preocupa, que me parece relevante y del que creo que no se está hablando lo suficiente, ¿no? A mí lo que me molesta del columnismo y también lo puedes extrapolar también a la radio, donde también hablo con mi propia voz. Quiero decir, también lo que digo en Onda Cero lo podría decir en cualquier otra emisora. Lo que me molesta lo que me preocupa no es esa manía de encuadrarnos y de decir y esa cosa de siempre de pero tú eres rojo, facha, ¿tú qué eres? O sea, eres carne, pescado, ¿de dónde vas? ¿No? A mí eso no me preocupa. Lo que me inquieta es no ser capaz de trascender el ruido. O sea, tiene que haber un equilibrio para mí siempre en la participación en la columna, que para mí la columna es un proceso continuo. Yo siempre estoy pensando en que voy a escribir en las columnas. No es una estructura cerrada, sino que forma parte de un trabajo en marcha. Es si voy a hacer más ruido, si mi columna va a ser intrascendente porque va a hacer más ruido, o va a ser capaz de abrir una nueva vía, ¿no? Y si abre una nueva vía, eso me condena a mí a la irrelevancia, porque a lo mejor quiero hablar de algo que me interesa mucho, pero no le interesa a nadie más. Es decir, no estoy me apeo de la conversación, ¿no? Y
esa es la tensión que me está preocupando siempre, el poder estar siempre, decir algo. Y eso es lo que eso sí que es la tensión que mata a muchos. A mí me da marcha, a mí me gusta. Yo estoy bien en esa tensión constante. Pero entiendo que hay otros, sobre todo escritores, que se apeen, que tener la tensión de estar siempre pensando algo en lo que opinar les fría las neuronas y diga, yo esto no es para mí, yo no puedo más, pero a mí me da marcha, a mí me da vida, me gusta. Y cuando he aprendido que me da exactamente igual dónde me vayan a encuadrar o dónde me vayan a poner San Benito, que lo importante es lo otro, pues tiro para adelante, ¿no? Y a mí me mantiene una tensión muy saludable. Me gusta mucho, lo disfruto, ¿eh? Es una de las cosas que disfruto del poder participar en la conversación pública así. Y una de las cosas que me van, esto ya termino con esto, perdona, una de las cosas que más me frustran es que como vivimos una época tan exacerbada, tan histérica, tan señaladora, tan por momentos violenta, ¿no? y tan intolerante con opiniones que no coinciden con la tuya o que no están encuadradas con lo que tú crees que es lo correcto, lo ortodoxo, me siento muchas veces obligado a pisar charcos que en otras circunstancias no pisaría. Mi frustración es no poder marcar la agenda como debería marcarlo un columnista. Yo creo que me gustaría más imponer los temas que me preocupan y no ir a rebufo de los temas de los que se supone que tienes que hablar y que muchas veces son polémicas estériles, son ruido que duran 3 días y al 4.º día todo el mundo se ha olvidado y está con otra cosa, ¿no? Y eso es verdaderamente frustrante para alguien que quiere intentar participar en la conversación pública, ¿no? No poder detenerte, no poder parar un momentito y hacer una cosa más de fondo, señalar un aspecto secundario que la gente se nos ha pasado por alto. Decía una frase esta mañana muy interesante mi compañera de Onda Cero, Marta García, ayer en su columna precisamente de las 7 de la mañana con Alsina, decía: no hacemos más que hablar de políticos y se nos olvida hablar de políticas, de las políticas, ¿no? Y eso creo que es la frustración que compartimos todos, de que siempre estamos obligados a posicionarnos por cuestiones que son gilipolleces la mayoría de los casos, ¿no? Y en lugar de hablar de lo que verdaderamente nos inquieta, nos preocupa y que debería marcar el tono ciudadano, ¿no? No sé si te he contestado o me he ido por muchos cerros de Úbeda, pero vamos, básicamente esas son algunas de las reflexiones que me vienen a mí como columnista y cómo resolver yo esta tensión constante en la que vive un columnista. Bueno, vamos a hacer una última pregunta ya. No sé si Raimundo... Bueno, estaba Raimundo, pero... Sí. Bueno, pues usted sí. Acércale, por favor. No, es para la grabación que se... Sí. Hola, Sergio. Es para el juicio luego. Bien. Para los abogados. ¿Sabes? De acuerdo, entonces ahora lo enfocaré desde otro punto de vista. Quería comentarte que yo lo último que he leído de ti en libros ha sido el librito pequeño de Joseph Roth, de la colección de 2 tardes. Leí también el de Vilas y el de Espido Freire. Tengo la sensación que para ti es importante Joseph Roth, y a mí hubo una cosa que me dolió un poco porque tuve la sensación que nombrabas con mucho hincapié el tema del alcoholismo en la vida de Joseph Roth. ¿Habría sido el mismo si no hubiese sido alcohólico? Y luego, ¿cómo ha influido en ti y en tu escritura? Para mí el alcoholismo en Joseph Roth es tan importante que intento comprender su literatura a través del alcoholismo directamente, porque creo que es lo que marca y lo que le hace... Bueno, evidentemente no es lo único que le marca, pero se le ha leído mucho como un escritor judío, se le ha leído mucho como un escritor austrohúngaro, se le ha leído en muchas claves, pero yo siempre tenía la sensación, leyéndolo, que había una evolución, que de la marcha Radetzky hacia los últimos libros empezabas a ver a alguien, o sea, desde luego quizá era una deformación de leerlo como escritor, yo leía a alguien que estaba luchando consigo mismo, que estaba intentando luchar por mantener la lucidez, que estaba intentando todo el rato
mantener un pulso dentro de su obra que cada vez le costaba más porque cada vez pasaba más, o sea, el alcoholismo le iba deteriorando y le iba debilitando y le iba haciendo que esa capacidad enorme de trabajo que tenía se fuera menguando, ¿no? Y eso creo que se rastrea, yo lo percibía como una intuición y cuando me propuse el libro lo leí con atención y vi que sí, que efectivamente, o sea, noté rasgos claros que cuento en el libro de deterioro y lucha, o sea, de alguien, yo en El peso falso, que es uno de mis libros favoritos y de los más imperfectos y más preciosos, yo ahí veo claramente a un señor que está luchando por aprovechar los minutos de sobriedad y de fuerza que tiene cada día porque sabe que el resto del día no va a poder aprovecharlos. Y entonces adapta su forma de escribir, adapta la estructura, adapta su ambición literaria, la modela, su ambición que ha sido mucha, la va modelando y la va cambiando por sus condiciones, por su enfermedad y su adicción, ¿no? Y eso creo que no, ese era, cuando hablaba antes del columnismo, cuando yo quiero escribir sobre Joseph Roth, quiero decir algo que no se ha dicho. O sea, se ha hablado, hay mucha bibliografía, se ha hablado mucho de él. No voy a hacer un refrito de todos los ensayos y de todas las cosas. Yo tengo esa mirada sobre Joseph Roth, pues esa es la que comparto, ¿no? Eso quiere decir que solo es un escritor borracho, solo es un escritor alcohólico, ni muchísimo menos, evidentemente, pero que esa beta se había dejado de lado y para mí era importante y explicaba algunas cosas de cómo evolucionaba su obra, sí, y me dediqué a señalarla, ¿no? Eso me parece que era importante y a mí me emociona mucho. A mí me emociona mucho la forma en la que Joseph Roth intenta sobreponerse a las limitaciones físicas que su condición le va menguando y le va apagando. Y él se revela y hasta el último momento está buscando formas para mantener, o sea, de la misma forma que el borracho se pone un chicle de menta o se perfuma o intenta disimular, ¿no?, delante de la sociedad, pues él hacía que inventaba una forma de escribir, una forma de plantear su literatura para que no se notase lo que le pasaba, ¿no? Y eso a mí me conmueve como escritor, me conmueve. Me parece que hay un amor a la literatura y al oficio que lo he visto en muy pocos autores, ¿no? Y en ese sentido, pues Joseph Roth, sí, claro, es importante para mí. Si no hubiera escrito el ensayo sobre él, le tengo muchísimo cariño y me siento muy reflejado en muchos aspectos que tienen que ver con esa forma de entreverar el periodismo y la literatura, la crónica, el no sentirse nunca en un lugar, ese sentimiento de extranjería que él tenía siempre, ¿no? Yo hay muchas cosas de mí mismo que las proyecto en la literatura y en la vida de Joseph Roth, ¿no? Para mí es un ser que cuando quieres hablar de la identidad y del desarraigo y de sentirse extranjero, es probablemente uno de los autores fundamentales del siglo XX, ¿no? Y me emociona muchísimo y lo disfruto muchísimo. Sí, para mí es un grande, un gigante. Claro, esa era una de las preguntas que le iba a hacer yo a Joseph Roth, que dice: así soy realmente, maligno, borracho, pero lúcido. Eso dice Joseph Roth. Tenemos tiempo para una preguntita más y ya cerramos el acto. No sé, Raimundo, no sé si te acuerdas de tu pregunta. Vamos a esperar un segundo que te traigan el micro. Hago visera para verte. En primer lugar, muchas gracias por muchas cosas que has aportado a mí. Y en relación con una última columna tuya, quería preguntarte cómo reaccionarías como padre si una hija tuya adolescente dice que quiere meterse a monja de clausura. No tengo hijas adolescentes, creo que, o sea, es un supuesto. Creo que es un supuesto que por suerte la vida no me va a poner delante. Pero reaccionaría muy mal. O sea, no te voy a engañar. O sea, no me parecería, o sea, me sentiría profundamente fracasado como padre. Muchísimo, sí, pero no estoy de broma. Quiero decir, creo que o sea, por eso la película de los domingos de Lauda me tocó tanto. Me parece que plantea un dilema de una forma encarnizada. Me parece que no hay forma correcta de resolverlo, además. No hay, como todos los buenos y los grandes dilemas, ¿no? Pero
no soy, o sea, no te puedo anticipar cómo reaccionaría, pero mal, seguramente mal, y seguramente si no soy capaz de convencerla de cambio de opinión, pues seguramente pues acabaría la cosa mal conmigo, quiero decir, o sea, no sería para mí sería una tragedia. Es decir, para mí, o sea, yo lo viviría en mi fuero interno como una tragedia. No sé cómo lo manejaría, pero sería una tragedia, sí, sin duda. O sea, no te puedo negar otra cosa. Por suerte, no sé. Es decir, si mi hijo mañana se va a ir a un monasterio o algo, no lo sé. Ninguno estamos libres de que ocurran. Pero sí, lo viviría mal, ¿no? Pero vamos, no sé. Probablemente creo que estas cosas nadie las manejaría bien. O sea, no creo que nadie reaccionaría es muy difícil estar a la altura de las circunstancias cuando la vida te plantea un dilema tan brutal, ¿no? Y cuando de repente tu hija se convierte en alguien tan extraño que renuncia a todo lo que incluso a la propia relación contigo, ¿no? Tener que su vida, una persona a la que quieres tanto y que representa tanto para ti, que decida que su vida va a ser algo completamente ajeno a ti y de renuncia a casi todo lo que ha significado su vida contigo, ¿no? Yo creo que esa piedra la tragaría muy mal. Claro. La tragaría muy mal. O sea, pues tendría que apechugar como apechugamos todos, evidentemente, no puedes hacer nada, pero no lo llevaría bien, sería un sufrimiento gordo. Sí. En principio Sergio no va a tener más descendencia que su hijo, o sea que es un escenario en teoría improbable, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, hemos llegado ya al final del acto. La verdad es que la obra de Sergio, y tiene tanto que decir y que contar, es muy difícil de sintetizar en 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Pero bueno, hemos hecho todo lo posible y creo que hemos hecho un recorrido muy interesante por tus orígenes, por Zaragoza, Madrid, Valencia, por figuras importantes de tu familia como tu abuelo, figuras por descubrir como puede ser tu bisabuelo, y luego todas estas figuras históricas en las que te has sumergido, como Calomarde, como Felipe González, sin olvidar a otros escritores también que han sido importantes para España, como Pío Baroja. Hemos hablado, por supuesto, de la España vacía y todos los libros que lo acompañan, que son tres o 4. Hemos hablado de Joseph Roth, como te preguntaron por aquí. Hemos hablado de Pablo, de la Hora Violeta y de todo lo que significó no solo para ti, sino para la literatura. Sergio también publicó La mirada de los peces, un libro también interesante. Hablamos de la piel, hablamos de los alemanes, es decir, hemos hablado de muchísimas cosas, incluso hasta de monjas, que en este festival no están quedando muy bien paradas, los seminaristas y los curas, porque Cristina, tu predecesora, tampoco es que tenía muy buenos recuerdos de las monjas, pero bueno, ahí queda eso. De tu faceta periodística, de tu estilo inclasificable por lo rico y la cantidad de estímulos que yo creo que te acompaña y la cantidad de curiosidad que tienes ahí en esa cabeza, pues que genera un estilo, yo creo que ya Sergio Molinista podría definir. Lo único que te quiero dar es las gracias para todo el festival. Es un honor tenerte aquí y haber disfrutado de tus conocimientos, de tu capacidad erudita. Pero antes, como siempre, como dice Jordi Hurtado, vamos con el ritual del festival, que es, por favor, que nos firme el libro de los autores. Lo va a traer Ariadna, para que Sergio nos dedique unas palabras. Es un libro. No es una firma íntima, tengo que hacerlo. ¿Tienes boli y todo? Mira, perfecto. Tengo. Lo segundo es que, como dije al principio, la próxima charla va a ser al municipio de Yaiza. Nos trasladamos más al sur, para ver a Mónica Ojeda. No se la pierdan porque es una bomba de relojería. Eso va a ser el 19 de noviembre y luego tenemos a Ignacio Martínez de Pisón, que va a ser el 3 de diciembre. Y ahora sí, le damos un fuerte aplauso a Sergio, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.